diferente, la esperanza en el corazón, porque acompañar es resistente. Hoy me siento entre colegas que buscan lo mismo que yo. Ser la mano extendida que sostiene al que perdió. No se trata de imponer ni de callar con la fuerza. Es estar firmes y amorosos, dar presencia que da calma. Hay padres con vergüenza, cansancio y sin dirección. Necesitan esperanza, alguien que les dé visión, con palabras que acompañan y con pasos que sostienen. La resistencia pacífica abre puertas que se encienden. No estoy solo en este viaje, aquí encuentro más que vos. Compañeros, herramientas, centro de terapia breve aplicada a nuestra unión. Aquí hallamos estrategias que transforman el dolor. No son teorías lejanas, son caminos con acción. De la mano con los padres, cada hogar puede cambiar. El amor firme y constante vuelve a florecer la paz. Que nunca me sea indiferente la vida que pide atención, porque ser terapeuta es presencia, es amor que se vuelve canción. Hoy me siento acompañado, sé que no camino solo. La misión de cada encuentro es sembrar amor profundo, resistir sin la violencia, transformar lo cotidiano, con presencia que sostiene y un amor que va de mano en mano. Padres que buscan respuestas, hijos que anhelan cuidado, terapeutas que construyen un refugio en lo cansado. La vergüenza se disuelve cuando alguien tiende la mano, y en la unión de nuestros pasos el camino se hace humano. No estoy solo en este viaje, aquí encuentro más que un centro de terapia breve aplicada a nuestra unión. Que nunca me sea indiferente la vida que pide atención, porque ser terapeuta es presencia, es amor que se vuelve canción. Que nunca me sea indiferente corazón, porque acompañar es resistente. Hola, mire, ¿cómo estás? Qué bueno que estás por acá. Oye, platícame, ¿tú ya terminaste de ver el curso? ¿Estás por qué lecciones? ¿Todavía no has empezado? ¿Qué te ha parecido? Platícame un poco, porfa. Hola, hola, Lizetti. Pues ya lo empecé, ya Hola, lo hola. empecé. Apenas estoy iniciando. ¿Sí me escuchas bien? Sí, te escucho bien, sí. Sí, apenas estoy iniciando. Te había Apenas lo estás comentado que iniciando, entonces. sí, así es. Te había comentado que he estado un poquito enferma y no había podido revisar los temas, pero Ujú. bueno, vi el link y me parece muy interesante, ¿no? Por eso estoy aquí presente. Saludos, Qué Lizetti. bueno, qué bueno. Mire, pues igual y en lo que esperamos, a ver si hay más compañeros que se conectan y también vemos si quieres ver algún caso, tienes dudas, lo que podemos hacer, y había pensado, era dar como un pequeño repaso y panorama de lo que se trata el curso para que entre que puedas como tener una vista panorámica y si te van surgiendo dudas, pues me vas diciendo que pues para eso es que tenemos la sesión en vivo, ¿sale?
Y pues Me parece muchas bien, gracias por estar me acá. parece. Perfecto. Gracias, Bueno, gracias a ti. pues este curso se llama es como una guía para psicólogos, pues para poder ayudar a papás cuando tienen situaciones de violencia en casa, pero ejercida por parte de los hijos. Entonces, la idea de esta sesión, de este espacio, es para que podamos retomar los aprendizajes del curso, si es que hay dudas o casos prácticos, poderlos identificar, también compartir recursos adicionales que pueden ser de valor. Y el objetivo, pues, es que de estas mini sesiones es que puedas salir con mayor claridad y herramientas aplicables. Y entonces este repaso o estas sesiones se hacen porque hay personas que adquirieron el curso en distintas fechas y porque a lo mejor o no todos han visto las lecciones o puede ser que ya se vieron, pero ahora como que no se recuerdan tanto. También puede servir como puerta de entrada para quienes inician y como anclaje y reactivación para quienes ya van empezando. Entonces, ¿qué es lo que aporta la propuesta de la resistencia pacífica? Pues es una propuesta que se basa en evidencia internacional y que tiene por objetivo mejorar la autoeficacia parental, reducir conductas violentas o autodestructivas por parte de los chicos o de los hijos, mejorar el clima familiar. Y esta es una propuesta que está inspirada por Gandhi y Martin Luther King y se va adaptando al contexto de terapia, digamos, por Aim Homer, que justamente propone o hace este aterrizaje de la resistencia pacífica. ¿Por qué? Porque muchas veces allá afuera vemos o escuchamos consejos como, pues si es tu hijo, pues es que hay que castigarlo, ¿no? Demuéstrale quién manda, que no se te salga de las manos. Y como todas estas ideas que van reforzando la autoridad parental, lo que pasa con estas ideas es que puede ser, ¿no? Que lo que estén promoviendo más bien sea violencia familiar porque generan una escalada, ¿no? Donde entonces, como yo soy tu padre y no me levantas la voz y yo mando y aquí se hace lo que yo diga, entonces eso puede ir escalando la violencia. También debilitan el vínculo y la confianza en general, ¿no? Y por parte de los hijos y alimentan un ciclo de desgaste y de desesperanza. Entonces, la propuesta de la resistencia pacífica es que en lugar de control, pues se proponga una autoridad, pero una autoridad no violenta. En lugar del aislamiento en el que muchas veces las familias están, el fortalecer una red de apoyo activa en lugar de una lucha de poder por ver quién manda o quién dice la última palabra, que haya una estrategia firme y calmada y en lugar de gritos y castigos, pues una presencia constante y de reconciliación. Entonces, este curso está estructurado en 4 módulos. El primer módulo es de fundamentos, donde básicamente les doy la presentación y la bienvenida, les empiezo a hablar acerca de los fundamentos del método de resistencia pacífica y de la terapia breve, acerca de este tipo de autoridad no violenta. En el módulo 2 ya entro de lleno a las estrategias clave de resistencia pacífica, entre las que están el no caer en las provocaciones, el anuncio, la sentada, acabar con el secreto, las rondas telefónicas, el seguimiento. Para el módulo 3 están las acciones transformadoras en la familia, que tenemos la huelga de brazos caídos, negarse a prestar órdenes, gestos de reconciliación, violencia contra los hermanos. Y en el módulo 4 hablo acerca de cómo es que lo podemos integrar con el método terapia breve, ¿no? De este es el curso que ustedes del que tienen acceso, el que compraron. Y entonces, como decía hace ratito, ahorita quisiera aprovechar para hacer como un repaso, una recapitulación de lo que viene en el contenido para que podamos ocuparlo como eje conductor de que si tienen dudas o tienen algún caso, podamos aprovechar el repaso para irlo ilustrando. Y entonces, esto empieza por cómo o cuál es el problema que puede estar existiendo en las familias y podemos, y también como para ir perfilando o ir tamizando cuál es el tipo de población que podría beneficiarse con este tipo de intervenciones. Entonces, cuando identificamos
identificamos que viene una familia, que vienen unos papás o viene uno de los padres, refiriendo que tiene, que sus hijos, uno o varios de ellos, puedan llegar a tener conductas como gritos y amenazas, normalmente dirigida hacia los papás o hacia los hermanos, donde hay agresiones físicas. Y no importa, ¿no? A veces son pequeñitos, son niños chicos, no sé, de kinder, de primaria, pero hay agresiones físicas, ¿no? De que patea, muerde, jala el cabello, pellizca o incluso autoagresiones, ¿no? Que se pegan en la cabeza, que se arañan. O también cuando hay destrucción de objetos, ¿no? Que avientan cosas, que rompen y que claro, esto puede ir escalando y entonces si son chicos, a lo mejor más de secundaria, de prepa, a lo mejor que agarran el coche, que aventaron la computadora o la tablet del papá o qué sé yo, ¿no? Y cuando podemos percibir que refieren en la consulta que hay un miedo constante en el hogar, ¿no? De no, pues ya no le decimos nada porque cómo se pone, o no, pues no se le puede castigar porque se pone peor. Cuando también percibes en una primera sesión o dentro del proceso que los papás se sienten sin control y que si hay hermanos viven con ansiedad, con resentimiento, entonces, esto puede ir dando algunas pautas para quién puede estar esta intervención, para quién puede venir bien, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se agrava la situación? Pues porque los papás intentan soluciones que no funcionan. ¿Qué es lo que pueden intentar los papás? Normalmente es, pues si mi hijo me grita, yo le grito más fuerte. O, pues si me avienta el celular, se queda sin celular, ¿no? O apagamos el wifi. Pero entonces hay castigos que no tienen éxito porque pues surge el problema y también, que es una estrategia que en estas familias se intenta con frecuencia, es el ceder, ¿no? El no digo nada para que no haya problemas, ¿no? Entonces, el ceder para evitar el pleito. Mira, pues ya ni lo castigo porque pues, no sirve o porque cómo se pone. Entonces, como que para no estar peor, mejor no se hace nada, ¿no? Entonces, son papás que tienden mucho a ceder, a aguantar. Entonces, ya yo respiro y entiendo que es una etapa y porque probablemente también son chicos que han tenido algún diagnóstico de algo, ¿no? De que, pues es que nos dijo el psiquiatra que entonces no hay que exigirle o en la escuela me dijeron qué tal. Y entonces estos papás vienen también, esta postura, a lo mejor más de pasividad o de gritos o de castigos, viene también orientada o alimentada por lo que algunos otros profesionales de la salud o educativos o incluso coaches de deportes o maestros extracurriculares pueden, o familiares, ¿no? Pueden sugerir. ¿Y cuáles son los efectos y por qué es que se agrava o por qué es que se complica la dinámica? Porque se pierde la autoridad parental, se refuerza la violencia y la familia se desgasta emocionalmente. Y también en este mismo sentido hay diferentes factores que sostienen este problema. Uno de ellos es la vergüenza, ¿no? A lo mejor los papás avergonzados de lo que pasa en casa y entonces pues mejor no lo decimos, ¿no? Mejor esto que se quede aquí y que no sepan que mi hijo se burla, me humilla, se porta de esta manera. También porque hay mucho señalamiento social, ¿no? De no, pues es que pues ¿a poco no puedes con tus hijos? ¿A poco se te salen de control? Si no puedes con tus hijos, ¿cómo vas a poder con un puesto de tal jerarquía en tu trabajo? Entonces, suele haber mucha vergüenza por lo que pasa en casa. Y también suele haber aislamiento, ¿no? La familia guarda silencio porque pues me van a juzgar, me van a decir, se van a burlar, entonces normalmente es como para que nadie sepa, ¿no? Esta situación o no vean cómo me tratan mis hijos, entonces no invito a nadie, no asisto a tales lugares, no comento lo que sucede en el entorno y entonces, ¿qué pasa? Pues que nos quedamos sin apoyo. También
suele caracterizarse porque hay una culpa, donde los padres se responsabilizan en exceso de, claro, es que yo no lo he sabido educar, no he sabido comprenderlo, darle lo que necesita, no he estado ahí para él. Y sobre todo decía, ¿no? Cuando hay algún diagnóstico o cuando han habido sucesos con algún potencial traumático en la infancia o alguna experiencia adversa o pasaron cosas que entonces también los papás tienden a atribuirle que el hijo esté así, pues es que si nos cambiamos de ciudad, pues es que si se murió el perrito, pues es que si pasan estas cosas y entonces hay como estas justificaciones y esta culpa que normalmente se alberga en los papás. Y también, también cuando escuchamos, cuando estamos adentrándonos, vemos que hay desesperanza, ¿no? Que los papás piensan que el hijo es incontrolable, pues es que es un hijo difícil, pues es que así es su carácter, y entonces esto hace que el problema se sostenga e incluso se incremente. Y empiezan a entrar en un ciclo de violencia donde el hijo agrede o amenaza a los papás de que si no hacen lo que él dice o como él lo dice o si no se sigue lo que el hijo marca, entonces tiende a agredir o amenazar. Y los papás suelen responder con confrontación o con sumisión, ¿no? Decirle como, no, a ver, aquí no vas a hacerlo, no se va a hacer lo que tú digas y entonces la situación se descontrola o sumisos de que, sí, hijo, sí, sí, ya, mira, no nos vamos por esta calle, vámonos por esta. Ok, no me pongo esta ropa, me pongo esta otra, ¿no? Y entonces puede ser que caigan en en estas dos como posibilidades de respuesta. ¿Y qué pasa? Pues que el hijo aprende que la violencia funciona, ¿no? Que puede obtener lo que quiere mediante, por ejemplo, estas agresiones o estas amenazas, por lo que los papás se sienten más inseguros y ante esta inseguridad, indefensión, culpa, vergüenza que justo habíamos hablado, pues es como el caldo de cultivo o el contexto más propicio para que el hijo otra vez agreda, amenaza y entonces, pues así, ¿no? Este ciclo se va retroalimentando. ¿Y esto qué impacto tiene? Pues a nivel familiar, que los hermanos sientan miedo, resentimiento, desprotección, que los papás tiendan a tener discusiones entre ellos, haya desgaste, desunión. A nivel de pareja, también suele haber reproches sobre estilos de crianza. O sea, es que tú eres muy permisiva, pero es que tú eres bien exigente, es que tú cómo lo tratas, pero es que si tú no haces nada. Entonces, suele también tener este impacto y que el clima del hogar sea de tensión, silencios, desconexión. Por lo que, ¿no? Bajo este principio de terapia estratégica, si algo no funciona, ¿no? No está funcionando, hay que hacer algo distinto. Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta que hay que hacer algo distinto? Porque a lo mejor este control rígido no está funcionando. La sumisión, el de, bueno, sí, que se haga lo que tú digas, lo que tú mandes, tampoco funciona. Y entonces se requiere un nuevo cambio donde haya una autoridad no violenta, una presencia firme y estrategias que rompan el ciclo. Y pues justo es ahí donde entramos, ¿no? Donde entramos nosotros como terapeutas y esta propuesta de resistencia pacífica, que como les comentaba, ¿no? Esta propuesta la sistematiza Hein Omer, él es un psicólogo de la Universidad de Tel Aviv, y que basado o inspirado en principios de resistencia no violenta, como las propuestas de Gandhi y de Martin Luther King, es que se adapta al ámbito familiar y educativo. Y en la terapia breve lo retomamos justamente por esto, ¿no? De si algo no funciona, es algo distinto, pero no de manera azarosa, sino a través de acciones concretas, intervenciones estratégicas y también pensando en un cambio relacional que no sea desde la imposición, porque por ejemplo, como ya sabemos de la terapia de resolución de problemas, ¿no? Que muchas veces está el intento de solución de lograr la libre aceptación mediante la sumisión o mediante la confrontación. Entonces, como esto nos sirve, justamente se nos ofrecen algunas alternativas como el cambio de postura, ¿no? El cambio de nivel relacional, y justo es un poco lo que vamos a ver. Y los estudios lo que demuestran acerca de la resistencia pacífica es que sí disminuye conductas violentas y autodestructivas por parte de los hijos, que mejora la autoeficacia parental
que se reduce el estrés familiar y que el clima en los hogares es más seguro y colaborativo. Y entonces por eso es que retomamos esta propuesta a través de 4 principios centrales o fundamentales. El primero de ellos, como decía, es una autoridad no violenta en la cual se enfatiza tener una firmeza sin violencia ni humillación, una presencia parental donde el papá, la mamá, si es que están ambos o los cuidadores, estén presentes y disponibles, ¿no? O sea, el tiempo de cantidad y de calidad. La escalada inversa, ¿no? El no responder a la violencia con más violencia, porque esto es lo que nos da pie a escaladas asimétricas, perdón, y un apoyo social, donde es importante salir del secreto y construir una red de contención, que justamente es la propuesta que se busca a través de este enfoque, ¿no? Y entonces la resistencia pacífica hace una diferencia o una distinción entre el control, que es el buscar más el sometimiento, generar luchas de poder, aumentar la resistencia y el miedo, y lo que se busca es aumentar en una firmeza calmada, donde se refuerce la seguridad del hijo y donde podamos crear vínculos de confianza. Y entonces nosotros como terapeutas, la intervención o el abordaje va desde, no poner recetas, pero sí entrenar estratégicamente a los papás para brindarles a lo mejor las herramientas o un proceso, una metodología a través de los cuales puedan hacer esta intervención y ayudar a sus hijos, ¿no? En estos casos estamos hablando de una terapia indirecta, donde no es que nos traigan al chico o la chica que tiene estas conductas, ¿no? Como para arreglarlo, sino que intervenimos a través de los papás para que ellos sean los que vayan como generando estos cambios en la familia. Y entonces, nosotros como terapeutas, ayudar a clarificar estos principios, ensayar las maniobras dentro de la sesión para que las puedan aplicar en casa y poder sostener el proceso a largo plazo. O sea, que no sea algo que haya ayudado nada más para salir de una situación específica, por ejemplo, cuando el chico, la chica o el niño se va de la casa, sino que pueda ser un estilo familiar que se vaya quedando de manera constante dentro del hogar. Y justamente hay diferentes estrategias claves que nosotros como terapeutas vamos trabajando dentro de la sesión. Y estas estrategias clave tal cual son herramientas prácticas para poder romper este ciclo de violencia, donde proyecto terapéutico y los objetivos de la sesión es donde les ayudamos a los papás a no escalar la confrontación, a mantener una autoridad no violenta y a construir una red de apoyo, que son como también parte de los pilares de los... el curso justamente como va de eso, ¿no? Va de los diferentes pasos y los diferentes momentos que vamos caer en las provocaciones, ¿no? Y la base es no responder al grito con más gritos, o sea, que la violencia no se acaba con más violencia. Y entonces, dentro del curso venían diferentes pautas, como las pausas de 5 minutos antes de responder, el mantener una postura corporal neutra o estas frases anclas como el ahora no voy a discutir, hablamos después. Nosotros podemos incluso en este punto trabajar con los papás estrategias de autorregulación para que puedan justamente hacer esta descarga y que haga que no se reinicie el ciclo o justamente porque cuando hay una provocación, ¿no? Y que los papás dicen, es que mi hijo me pega donde más me duele o sabe qué fibras tocar. Justamente la idea en este punto es que aunque el hijo toque esas fibras, este resultado de un papá exacerbando una emoción ya no se ve y no se caiga en provocaciones, ¿no?
El siguiente, esto me voy de manera nada más como repaso, como decía al inicio, porque esto es lo que tienen en el curso y como recordarán, tienen una lección para cada uno de estos puntos, entonces nada más es como para recordarlos o tenerlos identificados si es que todavía no acceden al material, para que cuando accedan, aunque hay unas lecciones introductorias y donde lo explico, ya sepan de qué va, ¿no? Entonces, tenemos como primera estrategia o primeras maniobras interventivas vocaciones. Y también otro punto importante es darles a los chicos un anuncio, ¿no? Donde se declara de manera explícita, verbal, concreta de esta situación ya no va a seguir, ¿no? Ya no seguiremos como antes. Y entonces, normalmente, ¿qué se hace en sesión? Se prepara un guión breve de acuerdo a la edad del hijo, donde se comunique lo que se tiene que decir, ¿no? Donde ya no vamos a tolerar que golpees a mamá o que le jales el cabello a tus hermanos o que cierres la casa con llave. Entonces, que se da de una manera clara y concreta, en el curso viene detallado cómo lo hacemos, pero básicamente el anuncio es eso, es esa comunicación formal que se le da al hijo de que esto ha cambiado de manera irrevocable. Entonces se ensaya dentro de la sesión para que también pueda darse la lectura y la entrega de este comunicado, de este anuncio, en un tono firme y sin agresividad. Y entonces también incluso podemos con los papás en la sesión utilizar metáforas a través de las cuales se cierra este capítulo y se abre uno nuevo para darle como esta solidez al anuncio que se va a hacer, ¿no? Luego sigue la sentada. La sentada es este momento en el cual se da una presencia tranquila en el espacio del hijo, ¿no? Donde normalmente, esto también, todos estos puntos están explicados dentro del curso, pero ahorita una vez más, no solamente para retomarlos y mencionarlos, la sentada es este punto en el que los papás, tal cual, entran al cuarto, a la habitación del hijo, la hija, cuando surge alguna situación, por ejemplo, si dentro del anuncio se le había dicho que ya no se iba a tolerar que golpeara a la mamá, ¿no? Por ejemplo, y el chico lo vuelve a hacer, vuelve a golpear a la mamá o vuelve a a violentarla verbalmente y le dijo, es que eres una estúpida, qué sé yo. Entonces la sentada se da en ese momento. Igual hay que preparar a los papás y darles los diferentes puntos de seguridad, sobre todo si hay algún riesgo físico o algún riesgo de violencia que pudiera llegar a tener el chico. Hay algunas consideraciones, como por ejemplo el que se invita a alguien más de la familia, un testigo y demás, ¿no? Eso viene en la lección. Pero ¿cómo se hace? Los papás entran y se sientan sin discutir y normalmente esto tiene una duración breve, puede ser repetible. ¿Y qué es esta presencia física que puede darse tal cual como una sentada silenciosa, solo con presencia, una sentada simbólica donde incluso se deje alguna nota o un objeto, pero justamente con este mensaje de estoy aquí? Y en la sentada lo que se busca, además de una presencia parental, es que el chico o la chica puede estar ofreciendo estos actos de reparación desde el darse cuenta qué es lo que ha pasado, ¿no? Y entonces, bueno, la sentada persigue, entre otros objetivos, esos como parte de los principales. Otra de las estrategias clave de la resistencia pacífica es el acabar con el secreto, porque sabemos que la violencia prospera en silencio, en aislamiento, y el acabar con el secreto normalmente es cuando trabajamos con los papás a que puedan informar con pocos aliados de su confianza y puedan dar este mensaje breve, respetuoso, donde puedan abrir la situación que están teniendo y entonces justamente dentro de la sesión podemos crear un sociograma de apoyo en la sesión, que básicamente significaría a quién puedes contarle, qué puedes contarle, qué apoyo puedes recibir de esta persona, a lo mejor algún consejo, a lo mejor moral, a lo mejor logístico, ¿no? Yo puedo hablar con él o yo puedo llevarlo a casa o puedo hacer tales cosas. Y el objetivo de acabar con el secreto es el desaislar
a la familia, que puede estar segregada por esta situación, y jamás avergonzarlos, sino poder activar la red de apoyos que han estado dormidos o desaprovechados porque está esto en la secrecía. Otra de las estrategias tiende a ser la ronda telefónica o por WhatsApp o redes sociales, donde los papás contactan a la red en momentos de crisis. Y entonces la ronda telefónica normalmente es, por ejemplo, con los amigos o con los papás de los amigos, y el mensaje básicamente es querernos, asegurarnos de que estés bien y entonces el poder tener una comunicación. Justamente en sesión lo que trabajamos es eso, son guiones breves, ¿no? Como estos elevator speech, donde son de 30 a 40 segundos que se practican en sesión, y la ronda telefónica es para que en casos de emergencia, vamos a suponer que estemos trabajando con un niño o niña que tiende a irse de la casa, ¿no? O que tiende a desaparecerse o a no ir a la escuela o a faltar a ciertas actividades, qué sé yo. Entonces es cuando el protocolo, digamos, de ronda telefónica se activa. Tenemos también la parte del seguimiento, que es la constancia en las maniobras sin abandonar, y normalmente ahí vamos con el checklist diario de consistencia, donde se van registrando estos microcambios que pueden darnos la pauta de que si está cambiando la intensidad, la frecuencia, y el trabajar con la parte narrativa de los papás, de es que ya no estoy explotando tanto o tan intenso o tantas veces, ahora estoy haciendo esto y esto es lo que me está sirviendo, ayuda para la replicabilidad, para el aumento de la autonomía, de la autoeficacia. Y además de estas estrategias, vamos también a aplicar acciones transformadoras, que van a ser maniobras que están más dirigidas al cambio de la dinámica cotidiana y que van más allá de responder solamente a cuestiones críticas, como ahorita decía, cuando el chico vuelva a violentar o se escape de la casa, sino que estas acciones también transforman el ambiente familiar, combinando esta firmeza, esta autoridad con claridad, pero también estos gestos de vinculación que producen un efecto correctivo y reconciliador. Entre estas acciones tenemos la huelga de brazos caídos. Esta es cuando los papás dejan de obedecer las órdenes abusivas del hijo, y también es en el momento en el que se identifican las demandas que son inaceptables, se niegan de manera tranquila y consistente. Y entonces en la huelga de brazos caídos es cuando se convoca a diferentes miembros a través de una invitación, a vecinos, a compañeros, a maestros, a colegas, qué sé yo, se comparten con una breve invitación y más o menos se pone la pauta de tal día a tal día vamos a estar en casa porque sucede esta situación, ¿no? El hijo pasó esta situación, ¿no? Y entonces son bienvenidos todas las personas, de hecho se prepara comida, si los papás están trabajando, piden ese día de vacaciones o qué sé yo, o sea, se prepara la huelga de brazos caídos y es aceptar, hay varias personas que van teniendo diferentes roles, como alguien que va tomando como una minuta de las acciones, de los ofrecimientos que van haciendo los diferentes invitados y se les va dando seguimiento. La huelga de brazos caídos es como una lluvia de ideas masiva y social para poder atender y resolver la situación. Entonces, donde el mensaje es, no colaboramos con tu violencia, o sea, estamos contigo y estamos para ti, vamos a arreglar esto y contamos con estas personas, pero no vamos a volver a la misma situación. Por eso es que antes se hizo el anuncio. Otro punto importante también dentro de las acciones transformadoras para la familia es el negarse a prestar órdenes. Y que tal cual es eso, que los papás dejen de cumplir las exigencias que sostienen el abuso, ¿no? Si el chico le decía, y tú tienes prohibido ponerte tal ropa o invitar a personas o no coser, no prepararme la comida como a mí me gusta, entonces justamente es simplemente el negarse a ello, y como esto suele ser retador,
para los papás, entonces hay que practicar dentro de la sesión por medio de role playings, practicar la negativa, como estos incluso entrenamientos de asertividad en donde incluso se les pueden dar a los papás estas instrucciones de te escucho, pero no lo haré, o eso no corresponde, prefiero que lo conversemos, o no voy a hacer esto, o hazlo tú si lo prefieres. Aquí parte de lo más importante, además de no prestar estos servicios que a lo mejor antes se ofrecían, ¿no? Donde los papás incluso a veces tienen un papel de esclavitud frente a los hijos, donde entonces los llevan y los traen y compran y van y están totalmente al servicio de ellos. Aquí el objetivo es mostrar firmeza como un poco para también recuperar la dignidad y la autonomía, pero sin agresión, ¿no? Eso de hecho es como transversal en toda la propuesta. Y también llegado el momento, de hecho es un poco avanzando más en la intervención, los gestos de reconciliación, que son estas acciones positivas que no se condicionan y que los papás ofrecen, ¿no? Como el volver a salir al cine, el ver juntos una película, pero que no están condicionadas a si no me pegas, hago tal cosa, sino por el amor que hay en la familia, ¿no? Entonces, puede ser, ¿no? Dejar una nota de cariño, preparar algo que le guste, mostrar afecto sin esperar nada a cambio. Y con esto se busca nutrir el vínculo y poder equilibrar o recuperar esta firmeza, ¿no? Y entonces donde el mensaje es, te queremos, te amamos. Aunque la violencia no es bienvenida y no está aceptada, por eso todas las acciones previas que se van haciendo. Y también cuando hay hermanos y hay violencia contra ellos, las acciones van dirigidas hacia proteger al hermano víctima y poner límites al agresor. Entre las pautas de acción está la alianza protectora, que es de los papás y el hermano no violento, el validar al hermano víctima de no estás solo, te creemos, y también definir reglas claras de seguridad. Normalmente se suele poner el que no se queden solos, el que pueda pedir, o sea, no se queden sin vigilancia, el que no haya situaciones de riesgo dependiendo del contexto. Y todo esto con el objetivo de cortar la repetición del patrón que puede estar esto, ¿no? Causando la violencia. Y en general, lo que buscamos con toda la intervención y lo que se reitera en el curso es el romper los círculos de obediencia forzada, el reestructurar la dinámica familiar desde la raíz, el reforzar el vínculo familiar sin reforzar la violencia y el aumentar la percepción de una autoridad firme y presente. Lo que buscamos y también lo que trabajamos con los papás es sostener ese cambio a través de sí sostenerlo en el tiempo con tres pilares fundamentales, ¿no? La constancia en las maniobras, la red de apoyo que se mantenga cercana y activa y que haya gestos de reconciliación frecuentes para nutrir también la relación. Dentro de las recomendaciones prácticas que se les dan a los papás, tienden a ser el mantener un diario de microcambios, utilizar frases anclas para no caer en las provocaciones, revisar periódicamente el sociograma de apoyo y actualizarlo en caso de ser necesario, establecer como un booster sessions o momentos de revisión dentro de la sesión sobre la agenda y dependiendo del punto en el que estén, y poder integrar la estrategia como parte de la vida diaria, no solamente en situaciones de crisis, sino que sean estos actos que llegan para quedarse. Entonces, bueno, esa era como un poco la parte del repaso que quería hacer con ustedes. Y ahora sí, ¿no? Si tienen dudas o si hay comentarios acerca de esta propuesta, ahora sí ya esto que sigue ya es para, este espacio que sigue ya es para ustedes. Hola, Hola, Normis. ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Muy bien, ¿Y tú? qué bueno. También, pues fíjate que yo apenas tomé un chico que sí tiene, no llega a los golpes, pero es muy violento verbalmente.
O sea, sí grita mucho, sí ofende a la mamá y su mamá manifiesta que tiene, pues que le tiene miedo. Nunca le ha Ujú, puesto, nunca ha llegado a eso, pero este, sí ha sucedido que ella a veces omite ciertas conductas para no entrar justamente en esa situación de reprenderlo. Así me dijo literal, porque le tiene miedo. Apenas lo tomé a este niño. Hablé con él apenas 2 sesiones. Hablé con ella, fíjate que le hablé de este curso, o sea, no que lo tomara, sino que le iba yo a proporcionar información. Pero, por ejemplo, cuando no llegan a los golpes, Liz, que solamente es una violencia verbal y de mucho enojo. Ah, bueno, él sí se ha enojado, él sí se ha llegado a lastimar, de hecho se hizo una muñeca, una mano, no sé si solo fue la muñeca o fue algo más, de tan enojado que estaba. Así me dijo él que tiene problemas para controlar la ira. Entonces yo estaba pensando justamente si pudiéramos ya llegar a esta parte de hacerlo de el anuncio y la sentada, ujú, porque ella es ujú, mamá, no es mamá soltera, pero su esposo está en Estados Unidos. Pues realmente las llamadas de atención de su papá son en línea, ¿no? Y ella vive muy cerca ujú, de un hermano, entonces a mí se me ocurría que a lo mejor podría hacer esa parte de la red de apoyo el hermano, no tanto la cuñada, porque a ujú, como sé, la cuñada de repente opina sin que le pidan la opinión y como que eso no le agrada tanto. ¿Cómo ves? ujú. Sí, totalmente, totalmente aplica, ¿no? Decía que no es nada más cuando hay situaciones de violencia física, sino cuando estamos viendo eso, ¿no? Cuando estamos viendo, por ejemplo, aquí como en el caso de la mamá, que a lo mejor se siente, ¿no? Sin este control, hay gritos, hay amenazas, hay agresión, si hay agresión física, sí, perdóname, si hay agresión verbal que no es menor que la agresión física, ¿no? Que la violencia. Y entonces, sí, por supuesto que aplica el tener, el hacer el hacer como esta propuesta de resistencia pacífica. Entonces, justamente el trabajo va enfocado con la mamá acerca de no caer en estas provocaciones. O sea, a lo mejor cuando este chico la ofende o la agrede verbalmente, probablemente es para algo, ¿no? A lo mejor para que la mamá no haga nada o le dé permisos o simplemente porque esa es la dinámica que está ahorita. Entonces, sí, como parte de los primeros pasos, digamos, por eso me regresé aquí al temario, es el anuncio, ¿no? El que la mamá pueda decirle a su hijo que a partir de ahora, ¿no? Se acabaron las groserías o se acaba el llamarla de determinadas maneras, porque a lo mejor no es una grosería, pero puede ser algunas frases, ¿no? Despectivas o peyorativas o con esta intención de lastimar. Entonces, sí, lo primero es hacer este anuncio y que incluso pueda acabar con el secreto, como decías, a lo mejor el abrirlo, aunque las personas no estén físicamente cerca, también como en el caso de abuelos, de tíos, de maestros, de familia extendida, también pueden entrar. Incluso si la mamá hiciera alguna sentada, ¿no? Que a lo mejor que ella dijo, pues se acaba el decirme de tal manera o el utilizar estas frases y el chico lo vuelve a hacer y se ejecuta la sentada, a pesar de que no haya un riesgo de violencia física, como la hay verbal, de todas formas, aquí sí sería conveniente el invitar a alguien, ¿no? Y que puede ser algún vecino, alguna amiga, alguien del trabajo, alguien, no sé, cualquier persona, la idea es que sea mayor de edad y este tercero tiende a neutralizar. Pero, y ya luego, ¿no? Poder hacer seguimiento, rondas telefónicas, pero sí sería conveniente que pueda, o sea, sí sería útil más bien que se pueda trabajar con ella desde esta propuesta de resistencia pacífica para desarticular esta estructura y sobre todo el que pueda tener ella una autoridad no violenta con su hijo, o sea, que sea, pues, que hasta suena como obvio, pero pues que sea respetada, y que tenga esta dignidad, esta autoridad dentro de la relación. eh, pero sí, sí, sí sería conveniente el poder hacerlo con este abordaje.
Ay, muchísimas gracias. Pues sí, fíjate que me acordé. Y otra pregunta. En este caso, por ejemplo, cuando los chicos tienen cierta, sin llegar a los golpes, porque nunca me ha tocado, pero sí la violencia de ser muy groseros para contestar y que se encierran, Liz, porque tienen mucho eso de encerrarse en la habitación. Mm, Yo sí. considero, de acuerdo a eso, gracias, amiga, gracias, a este programa, que no deberían de tener la habitación cerrada, pero ¿cómo manejo esto? Yo, en mi opinión, no debe de estar cerrada porque se encierran, azotan la puerta, les dicen abren, no abren. ¿Ahí qué hacemos? Sí, en el curso también viene una lección para ello y es cuando hablo de, bueno, acá en el curso y también se le conoce como autoamurallamiento, ¿no? Justamente esto que parece que tienen ahí como que Ajá. un búnker, ¿no? Y entonces no salen para nada. Ahí justamente, me parece que esa es la lección donde es el negarse a prestar órdenes, porque para que este autoamurallamiento funcione, justamente y los chicos no se rehúsen a salir de la habitación o a mantenerla cerrada y demás, es porque tienen beneficios, ¿no? O sea, normalmente tienen Me wifi, falta una tienen cosa. dispositivos, ¿no? Tienen celular, a veces incluso hasta los papás les llevan la comida o les prestan, sí, les prestan servicios que contribuyen a que ellos puedan tener Así esta porque somos. acción de pues me encierro en mi cuarto y no salgo. Ajá, exactamente. Y Entonces, entonces, igual, lo mismo, o digamos que el mismo proceso de hacer como el anuncio, ¿no? El anuncio de que esta conducta, o sea, de que el que estés en tu cuarto, pues no es aceptable, ¿no? Y lo mismo, o sea, digamos que opera la misma metodología de esto, de hacer el anuncio, de en dado caso hacer la sentada y tal cual, o sea, la sentada como este momento en el que los papás entran, por ejemplo, al cuarto del chico, entonces, pues deben tener llaves, ¿no? Y si no tienen llaves, bueno, pues tener un cerrajero o quitar la chapa y entonces normalmente en la sentada se busca que el chico o la chica de estas opciones para que esto no se dé, o sea, porque la parte de que no es negociable. Por eso se da un anuncio, no es una pregunta, no es como de, oye, tú quisieras salir, porque normalmente eso ya lo han intentado y no ha funcionado y es lo que los ha ciclado. Entonces, por eso estas maniobras, que de hecho son maniobras estratégicas, van de manera específica para destrabar eso, pero sí en el caso de los autoamurallamientos, ¿no? Que es justo lo que refieres. También la metodología de resistencia pacífica se recomienda para porque realmente ahí es con ellos mismos, ¿no? Y es un entorno que lo que decía, promueve en la casa que haya hostilidad, que haya un clima denso y que finalmente los hijos no estén alineados o no obedezcan a la autoridad de los papás. Ujú. Pero sí, sí es bien frecuente. muchas gracias. Esas eran mis dudas. Muchas gracias. Sí, de nada, Normis. Entonces, eso, les decía que el curso está disponible para que ahora que a lo mejor ya tenemos estas sesiones, puedan regresar y puedan repasarlo, que en la cajita de comentarios está para que puedan dejar preguntas, a lo mejor de un caso, de cómo aplicaría. Y hace ratito les mandé un archivo en PDF en el grupo de WhatsApp, en donde también les ponía algunas recomendaciones para poder aterrizar esto en su práctica y entonces que puede ser, así como ahora, ¿no? Que decías, Normis, a través de la consulta privada, pero también a lo mejor poder ofrecerlo a través de talleres con papás y darles estas maniobras, porque a veces los papás están en esta desesperanza, justo como el nombre lo sugiere, y dicen, es que ya no sé qué hacer, o sea, ya no sé qué hacer con este hijo, es tan difícil, ya lo intentamos todo. Y entonces el mostrarles que sí hay cosas que pueden hacer, el formar comunidad, el tener herramientas y que bueno, como psicólogos, como psicólogas podamos ayudar a estos papás a que ayuden a sus hijos e incluso también que tenga esto un impacto social y más estructural. Entonces, para que recuerden que ese curso sigue disponible para que ustedes puedan consultarlo, puedan repasarlo.
y que bueno, o sea, además de tener estos espacios, que también están esos espacios dentro del curso y yo personalmente los estoy contestando para poderlas acompañar y que no sientan ahí que están por su cuenta nada más como para asimilar el material. Y entonces, bueno, pues esa era la idea de podernos conectar esta vez, conversar un poquito, repasar, recordar que tienen ese curso disponible y bueno, pues ya en un ratito más les comparto la grabación para que la puedan tener a la mano y Sí, y bueno, pues seguir avanzando y aprovechando este curso. ¿Quieres comentar algo, Mire? sí, quiero compartirles algo que a mí me pasó como experiencia. Eh, Fíjate que llegaron unas personitas a pedirme terapia. Un niño, es un niño de primaria. Y bueno, un caso complicado, ¿no? Porque ellos querían pues ayudar al niño, ya que él pues era un niño pues para ellos problema, ¿no? ¿Por qué? Porque era un niño inquieto en la escuela, era un niño que se autolesionaba, que era berrinchudo, que era violento, le gritaba a la mamá que la quería matar y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces ahorita tú en lo que nos has explicado, nos estás diciendo que hay que llevar primeramente a los papás a terapia. Ujú, ujú. ¿Para qué? Para que ellos planteen la situación y aparte nosotras podamos ver también cómo están ellos, porque yo en este caso yo me di cuenta que cuando hay un niño problema o violento, detrás de ese niño hay unos padres también problema y también están generando. Muchas veces, digo, no Ujú. quiero generar, pero también están generando el problema en el niño. Y es complicado cuando los padres no lo aceptan y cuando están en controversia. La mamá, por un lado, quiere aplicar una solución y el padre no está de acuerdo en la solución. Entonces es Ujú. problema, ¿no? Pero Sí. ahorita lo que tú nos estás diciendo nos da una pauta a seguir. Primeramente, pues llevarlos a sesión para conocer estos detalles y después ir Ujú. aplicando la resistencia pacífica de la que nos estás hablando, ¿no? Exacto, exacto. Sí, aquí la intervención está, de hecho el curso que tiene el nombre más largo de la historia se llama ¿Cómo ayudar a papás, ¿no? Cuando tienen hijos violentos, porque justamente como decía, la intervención va hacia ellos, ¿no? Porque normalmente si tenemos al chico o la chica, normalmente van a ser estos, o igual, no por generalizar, pero lo más probable es que estemos frente a alguien, no vamos a suponer que vemos al hijo o hija en cuestión, y a lo mejor va a llegar a la terapia y va a decir, yo no quiero hablar. O sea, pues ellos, mi mamá que se enoja, pues mis papás. Y normalmente, como dices, ¿no? Parte de lo que puede mantener el problema, y al menos en la terapia breve trabajamos con quien quiere trabajar, ¿no? Entonces, en este caso, los papás suelen ser los que están más motivados para que esta situación se resuelva, ¿no? Porque a lo mejor el chico, como por ejemplo el caso que decían, no, está en su cuarto, está con sus consolas y está bien a gusto, entonces realmente si le decimos, no, es que tú tienes que hacer tal cosa, claro que no le va a interesar. Entonces más bien trabajamos con los papás y, por ejemplo, parte de lo más importante, ahora no lo menciono en el curso, si viene, por ejemplo, para dar el anuncio. La idea es que sí, hay ambos papás, porque en varias de las ocasiones solo hay alguno de ellos, ¿no? Está el mamá, o la mamá o el papá soltero, o los abuelos. Entonces, si están ambos papás, lo primero es que se pongan de acuerdo con cuál es el anuncio, con cuáles son las cosas, por ejemplo, las acciones, las actitudes, las palabras que no están permitidas. Y entonces parte de lo que se busca en la resistencia pacífica es crear un frente común entre los papás. Y entonces a veces incluso es necesario hacer algún proceso breve, ¿no? De terapia parental, no de terapia de pareja, sino terapia parental para poder justamente llegar a estos acuerdos y establecer, porque como decía, parte de lo que puede mantener el problema es un estilo de crianza donde, por ejemplo, la mamá puede ser muy permisiva y el papá muy autoritario o al revés,
es, ¿no? O el papá muy de determinada manera. Y entonces estilos de crianza incompatibles lo que generan es un caos, ¿no? Lo que coloquialmente decimos como río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, hay algunos aspectos que deben ser previos y por eso el tener como una estructura como esta de resistencia pacífica le da a los papás como un mapa de ruta de, ok, necesitamos esto y luego el siguiente paso es esto y esto y esto para que puedan saber que como unos carriles, haz de cuenta que vayan guiando a los papás y evidentemente ellos van decidiendo cuáles son las acciones y cómo lo hacen y con la red, o sea, con la familia y los recursos que tienen, pero sí la intervención va dirigida hacia los papás. Por eso, ¿no? Por lo que decía, porque a veces hay esta incompatibilidad con estilos de crianza, o a veces hay estas intermitencias, o a veces hay estas grietas que los chicos aprovechan y dicen, ah, pues mi mamá me dice que no y mi papá que sí, mi papá ya me dijo que sí, o tú me das dinero. Y entonces, justamente puede ser que parte del desorden que hay en la familia tenga que ver con esto, pero también es una manera como más efectiva de resolverlo, porque no es a través del hijo, sino de los papás, y con ellos, por eso es que decía, ¿no? Cosas que se trabajan en sesión, cosas que les dejamos, y entonces ese es un poco como funciona, ya sea que se haga en terapia así parental o familiar o de pareja, o que se haga incluso en grupos de papás. Básicamente lo que hacemos es como darles, este es un programa como psicoeducativo a través del cual les vamos dando como esta estructura y estos elementos, les vamos ayudando, como decía, ¿no? Para que dentro de la sesión preparen el anuncio, hagan el role playing, o sea, practiquen. Y también muchas veces hay temas, ¿no? O sea, los chicos se desregulan no porque no tengan inteligencia emocional, sino porque probablemente en casa hay esas situaciones. Yo también tenía una mamá que viene, quería traerme al hijo a terapia y entonces cuando le digo, ok, tengamos una primera sesión para saber de qué va, ella me empieza a hablar que le da mucho miedo, que se vaya de la casa y que se lastime y que pasen tales y tales cosas. Y entonces yo le pregunto que eso, o sea, o sea, ¿cómo es que tiene estas preocupaciones o qué pasa? Y dice, no, pues es que yo soy así y yo no quiero que él sea como yo. Y es que yo cuando me peleo con mi pareja, sí nos aventamos cosas y nos vamos de la casa y yo no quiero que él haga eso, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, hay que hacer un trabajo previo, como en este caso yo hice con la mamá, para que pueda autorregularse y entonces luego pueda enseñar con el ejemplo, ¿no? Por eso el tema de no caer en las provocaciones, aunque está marcado solo como un punto y una viñeta, lleva trabajo previo que hacemos con ellos, dándoles, por ejemplo, esas estrategias para tolerar el malestar o para poder restablecerse. Entonces, que puedan ellos, primero, el buen juez por su casa empieza, ¿no? Entonces puedan trabajarlos como adultos responsables y luego dar esta comunicación, por ejemplo, con los hijos. No tiene que ser un proceso eterno, pero sí un proceso en el que haya un compromiso, porque el eje es ese, ¿no? Es una presencia estable lo que se necesita, ¿no? Continua. Entonces, es lo que se fortalece dentro de las sesiones para que luego los papás puedan hacerlo en el círculo social o en la casa o con la gente con la que van a compartir o el secreto o van a hacer la huelga de brazos caídos, pero sí, mucho del trabajo lo hacemos con los papás. Ujú. Gracias, Lizetti. Sí, muchas gracias. Este curso está bien padre. Yo te dije desde la primera vez que lo leí, me gustó muchísimo. Solamente a mí me quedaba muy grande la duda. Es que, ¿sabes qué? Asocio mucho el que se encierren con que pueda haber peligro incluso para ellos, ¿me explico? Porque Ujú, lo acaba ujú, de decir Miguel, ¿no? Yo tenía, afortunadamente se recuperó, pero se encerraba y se cortaba. ujú, Y en lugares donde nunca le iban a ver, ¿no? O sea, las piernas. Entonces, a mí esa es la parte que digo, se encierran, están muy enojados, pero siento que ahí debe de haber algo estratégicamente pensado, de manera que no pueda tener la puerta cerrada. ujú. De hecho, es hasta peligroso cuando están así tan. ¿Qué crees? Que rápidamente les comento que esto de la puerta cerrada me pasó con un niño que jugaba Roblox, ¿se llama Roblox, algo así? Ujú, ujú, Que según jugaba con niños y que después hasta según iban a jugar juntos y que eran adultos y que lo grabaron y que querían que les hiciera sexo oral y que le hicieron calzón chino y un montón de cosas y había incluso cámaras en la casa, pero la puerta del niño siempre estaba cerrada.
y Ujú. pasó todo eso. Entonces siento que esa parte sí me gustaría aplicar esto, porque se me hace bien Sí. peligroso cuando se encierran, Liz, la verdad. Era eso, pero Sí, porque hay está muy muchas bonita la conductas. ley. Justo lo que pasa en los ambientes, normalmente tanto en aislamiento y normalmente, pues ya no es como antes, ¿no? O sea, ahora los chicos cuando se aíslan en su cuarto, pero no se aíslan realmente porque están justo, ¿no? En las redes sociales o a través de juegos o expuestos a un mundo en el cual no hay un límite o no hay una presencia parental, ¿no? Por eso la parte y que muchas de estas conductas, eh, que son conductas de riesgo que pueden tener con ellos mismos, o sea, puede ser como estas cuestiones autolesivas o de consumo de sustancias o de vulnerabilidad en un mundo virtual. Justo por eso, ¿no? Una vez más, ¿no? El tema de la presencia parental se vuelve clave y hay cosas que se vuelven innegociables. De hecho, como la crítica que también se hace a que muchas veces en las familias está como sobrevalorada la parte de es que tenga su espacio y su intimidad y su privacidad. Sí, pero no la puede tener porque realmente estás dejándolos desprotegidos. Ahí realmente lo que está viendo es una negligencia parental en donde, mira, ahí está en su cuarto y está bien, y no sabes si está bien, ¿no? Sí está en su cuarto, pero no sabes realmente cuáles son el contexto en el cual se está viendo involucrado y entonces sí es responsabilidad de los papás, que muchas veces, o sea, es complejo porque a lo mejor es como pues es que están trabajando o es que son solteros o es que pasan tales cosas. Sí, por eso hay que trabajar con los papás, pero finalmente sí hay muchas negligencias parentales en donde pues es responsabilidad de los papás cuidar y salvaguardar el bienestar de los hijos y entonces muchas veces por esta parte decía un maestro, ¿no? La sacrosanta privacidad, pues es innegociable, o sea, porque primero es la seguridad y el bienestar y el velar y hacer, o sea, hacer la labor de papás y que muchas veces el temor a la impopularidad de que es que pero no le va a gustar y es que no va a querer y es que se va a enojar y entonces que como se dice coloquialmente, tiembla la mano porque se piensa, eso lleva a otro como mito, ¿no? Que es que la autoridad es violenta y entonces nos vamos a pelear y me va a odiar y nunca me va a hablar. No, hay una presencia y hay una autoridad firme, clara y que no es violenta. Entonces, justamente el abordaje va en ese camino, ¿no? El que puedan ser asertivos, el que puedan ser claros y el que con algunos temas se sea inflexible, ¿no? Y entonces para algunos papás el tema de estar en el cuarto o usar los dispositivos o tener tales cosas, no es negociable. Porque en algunos casos habrá violencia verbal, en otros física, en otros autolesiones. Y entonces, si son, pues sí es trabajo que se tiene que hacer de los papás, por eso la intervención va enfocada hacia ellos. Y Sí, luego no es lo más muchas gracias. popular, ¿verdad? No, porque Porque es como de, ay, no, te sí, lo traigo y cóbrame lo que tú quieras y te lo traigo todas las veces que necesites, pero pues es que no es el trabajo de ellos, es el trabajo de la paternidad y es trabajo de crianza. Entonces, pues no es necesariamente el más emocional, es el más atractivo, pero pues tiene que hacerse. fíjate que cuando vimos el de adolescentes, que entre Van y yo, había una pareja, por ejemplo, y el señor decía, es que a veces yo digo algo y ella me quita la orden, Ah, te ¿no? desacredita. Ajá, Ajá. sí, lo saqué. A veces yo les doy algo y soy estricto y ella dice que no, que porque soy muy duro. Y entonces se tocó el tema del encierro en la habitación, ¿no? Porque además, pues existe siempre esa preocupación de qué está pasando. Lo que yo les dije fue eso, o sea, cualquier derecho se debe de ganar, es un privilegio tener un espacio, pero hay reglas y si no, mantengan la puerta abierta. No, pero es que se encierra. La puerta es un privilegio. Así como se da, se quita. Ujú. Simplemente, ¿no? Sobre todo cuando ya ha habido conductas. Pues yo prefiero pecar de exagerado y quitar, destornillar la puerta a que cuando yo la abra a mi hijo, a lo mejor ya se. No, tengo una escena de una película de un chico
que los papás se acaban de casar, o sea, son divorciados, y entonces el papá no le da tanta importancia al hijo, y el hijo dio muchas señales, entonces se encerraba y él así como que, ay, déjalo que se encierre, y se pega un balazo. Entonces, a mí esa de que el chico tenga conductas violentas, que ya sea lesionado y demás, y que no quiera abrir el cuarto, siento que sí es un foco muy rojo, como para ignorarlo. Entonces, siento que ahí, sin ser violento, pero sí firme, creo que debe de haber mucha claridad en ese espacio, porque pues no todos tienen ese privilegio, entonces creo que, para conservarlo hay que reunir varios puntos, ¿no? Los chavos. Entonces, era eso. Muchas gracias, Liz. Estuvo muy interesante. Te agradezco. Ujú. Sí, sí, gracias. Justo de eso va el negarse a prestar servicios, ¿no? Porque a veces es como, no, pero ¿cómo le voy a quitar el celular? Pues si de ahí se contacta con no sé qué, o ay, no, pues la laptop o la tablet o el no sé qué, o ni modo que lo deje ir a la clase de arte o de música o lo que sea que vaya en transporte público, es peligrosísimo. El chiste es que también luego los papás tendemos a caer en estos puntos ciegos, ¿no? Y entonces justificamos de que, bueno, es que es por amor, bueno, pues no me cuesta nada, bueno, pues si viene la señora que hace el aseo, pues ni modo que no le haga su cuarto, ni modo que no coma, bueno, a mí no me cuesta nada, pero realmente justamente eso es lo que da una que le podemos definir como una homeostasis patológica, ¿no? Donde estas líneas se empiezan a perder, se empiezan a diluir y luego justamente estas señales de alerta que sí dan los chicos son desapercibidas, ¿no? Porque entonces es como, ay, pues no fue a la escuela, bueno, pues ya no pasa nada. O bueno, pues es que miente, pero pues todos mienten. Bueno, pues es que es la adolescencia. Bueno, pues es que es en esta etapa. Bueno, pero no sé qué. Y entonces hay justificaciones y de repente la cosa es que sí pasan cosas, ¿no? Y entonces cuando hay conductas de riesgo, acciones suicidas, autolesivas, donde son acosados o ellos acosan, entonces de repente eso cae como bombas para los papás y yo pues, cada vez con más frecuencia veo aquí en consulta, es que lo desconozco, es que no sé, no, me sorprende, es que estoy desconcertada, es que cómo es posible que pase, que haya pasado esto, que yo no me haya dado cuenta, que entonces pero realmente son por estas pequeñas comodidades y negligencias que se van teniendo y que uno va cediendo. Y justo la parte, ay, bueno, ya, déjale otro rato el teléfono, bueno, ya que se encierre, bueno, pues ya se le pasará. Y entonces se van postergando y pues va el efecto bola de nieve, ¿no? Y entonces por eso la parte de la intervención, les decía, aquí es como mucho el tema psicoeducativo y el mucho la parte de la reflexión porque a veces son temas que parece como, bueno, pues así son los adolescentes de ahora. Y realmente, claro que hay cambios generacionales, pero también hay acciones, ¿no? De cuidado, de presencia, que hay que tener pues, con los hijos, ¿no? Que es parte de las tareas de la crianza, de la paternidad y de maternar. Entonces, sí, pues sí, por eso el trabajo y la constancia que se requiere se articula directamente con los papás, ¿no? Y con la red, también por eso el acabar con el secreto y las huelgas de brazos caídos, donde es como que se fortalezcan los padres también a partir de una red social física y entonces, si de repente el abuelo, aunque vive en otro estado, o los padrinos, o los tíos, o las amigas, porque sí es mucho trabajo, ¿no? Y entonces también esta desesperanza que puede darles a los papás de, pues yo como, yo no voy a poder, es que yo no puedo, es que yo no tengo el corazón para hacerlo y demás. Entonces, por eso el pedir y activar estos apoyos sociales por eso es que estas otras maniobras están también consideradas para que los papás no estén ahí de que a la deriva y dejados en soledad. Por eso la idea es que en las sesiones se trabaje mucho con ellos y se vaya como puliendo esa intervención, ¿no? Entonces, pues sí, es mucho trabajo por hacer nosotros con los papás con los hijos, pero bueno, pues alguien tiene que empezar y qué bueno que estamos empezando, pues nosotros, en conocer formas y metodologías para poder compartir estas herramientas con nuestros consultantes. Muchas gracias.
Fíjate, Lizety, que quiero preguntarte algo ahorita a colación de lo que nos estás comentando. ¿Qué pasa Ujú, cuando esos padres que te llevan a su hijo, porque supuestamente el problema es del hijo, ¿verdad? Aunque yo te voy a decir mi ujú, opinión, creo que ujú, cuando hay un niño problema, hay padres problema también. ¿Qué pasa cuando tú lo ujú, detectas? ujú, Y pues claro, haces esa invitación a los padres también, a ellos llevar una terapia también. Y estos padres se resisten y te dicen, no, yo vengo a traer al hijo, porque él es el del problema. Pero tú ya detectaste, pues que ellos también deben tomar terapia. Muchas veces ellos se resisten a esto y deciden mejor dejarlo por la paz. Y se llevan al hijo y ni ellos entran a terapia y deciden no tomar terapia. Ahí nosotros, ¿cómo podemos abordar de una manera pues más consistente para que ellos no deserten, ¿no? Y decidan no ujú. tomar terapia? Porque realmente creo que para una intervención de ese tipo tenemos que empezar desde la raíz y a veces la raíz somos los mismos padres, ¿no? Ujú, ujú. Y, Totalmente, y, sí, sí, y totalmente. hay, ¿sí? Así es. Muchas veces esos padres se resisten a esta pues realidad y dicen, no, yo venía a terapia para él, yo no quiero. Ujú, Y se cierran, ujú, ujú. ¿no? Pues terminan yéndose. Sí, sí, totalmente. De hecho, como pauta general, sobre todo la primer sesión, es sí o sí tenerla con los papás, ¿no? Porque no sabemos ni siquiera qué tema podamos tener y entonces muchas veces nos dicen, oye, tú recibes adolescentes o recibes niños, no sé qué. Ah, sí, pero la primera sesión es contigo, como mamá, como papá, como pareja. Entonces, la primera sesión es con ustedes. Y si ya, por ejemplo, sospechamos que hay una dinámica así, o donde yo siempre les digo que es como tipo que piensan que somos mecánicos y de que nos dejan al hijo y de que, me hablas cuando esté listo para venir por él, decirles que no funciona así, ¿no? De hecho, hay varias cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, el que se les pueda dar, o sea, se habla mucho del contrato terapéutico, pero como un acuerdo verbal, ¿no? Incluso puede ser, al menos de manera simbólica, dárselos en físico, ¿no? Y entonces, donde sea, por ejemplo, yo, Lisette Quizamán, mamá de Patricio Laguna, me comprometo a estar activa, a involucrarme en el proceso psicoterapéutico. Entonces, incluso, por ejemplo, se les puede decir a los papás de que cuando venga, que ellos son los que tienen que venir a terapia. Entonces, por ejemplo, yo como lo hago es que cuando ya empiezo a sospechar, como en el caso de esta mamá, le decía, perfecto, ¿no? Que está bien y que estoy totalmente de acuerdo en que su hijo necesita ayuda y que la mejor manera de ayudarlo, que al menos yo tengo para ofrecerle, es a través de ella, ¿no? Y entonces es como, ok, yo entiendo que tengas asuntos personales y que a lo mejor eso no sea a lo que vienes, perfecto, lo entiendo y lo respeto, pero lo que sí vamos a trabajar es justamente la relación con él o el cómo ir estas estrategias, ¿no? Estas habilidades parentales o de crianza, entonces hacer énfasis que es a través de ellos, ¿no? Porque también muchas veces hay psicólogos que pueden decir, no, y que caemos en lo mismo, ¿no? De no, no importa, con tal de que no se me vaya el consultante, hago lo que tú digas y trabajo como tú me digas y cada que tú digas, y no, el poder decirles a los consultantes, que de hecho esta es una de las maniobras transversales, ¿no? Que no solo en temas para estos casos puntuales, sino en general el que los consultantes pues nos dejen hacer nuestro trabajo como nosotros lo consideremos, ¿no? O sea, si no se les considera o les llamamos a estos tipos de consultantes pacientes restrictivos, ¿no? Que nos dicen cuándo, cómo, qué hay que hacer y de, no, a mí no, tú vas a ver a él y lo vas a convencer de no sé qué y le vas a sacar la sopa y me la vas a decir a mí. Y entonces desde el inicio marcar como en este encuadre inicial que así no se trabaja, ¿no? Que la forma de trabajar o la forma en la que podemos garantizar los resultados o la forma en la que si queremos que nosotros tomemos el caso es a través de ellos y que necesitamos que vengan a terapia. Yo con algunos consultantes, porque también hay que ver cada caso, ¿no? Es como, ok, mitad de la sesión entras tú y a lo mejor la mitad también con los chicos, que normalmente son chicos que tienden a estar o enojados con los papás
o resentidos o también tienen sus situaciones, entonces les digo a los papás, ok, si tenemos la sesión, entras la mitad tú y la mitad él, o tenemos una sesión y una sesión, pero la presencia y el involucramiento es innegociable, ¿no? Eso sí o sí tienes que estar. A lo mejor las tuyas las hacemos por Zoom y al hijo lo veo en sesión, yo te veo a ti y elijo que tenga otro espacio, pero sí o sí los papás tienen que estar en el proceso terapéutico. Y algo que ayuda mucho es, por ejemplo, o al menos la forma en la que yo lo detecto en mi propia práctica, es eso, es como enfatizar que es terapia breve, que no es que vamos a estar aquí los años, ¿no? Que vamos a estar las sesiones que sean necesarias, que nos vamos a poner a trabajar de manera específica. Y entonces, por ejemplo, ¿no? Si hay papás que no se ponen de acuerdo, pero sale que hay temas de pareja, que normalmente los hay, decir, ok, los temas de pareja ustedes deciden si se trabajan o no, aparte o no sé qué, pero aquí nos vamos a enfocar en si el cuarto se abre o no se abre, ¿no? Si se deja con llave o no, si la puerta o si el dispositivo. Entonces, enfocar en lo que vamos a trabajar, que en este caso sería la presencia parental o el llegar a estos acuerdos para la crianza o el tener. Entonces, el ir acotando qué entra y no, desde el encuadre inicial poderlo hacer e incluso también, aunque esto es complicado, lo entiendo, pero incluso justamente no tomar el caso, ¿no? Decirle a las personas, pues es que si tú no te quieres involucrar o no, es como que yo, no sé, vaya al dentista y le diga, pero no voy a abrir la boca. Pues está complicado, entonces ¿cómo te voy a trabajar? ¿No? Y entonces es como así arregla mi familia, pero sin que yo venga y ni me entere y no sé qué, entonces es como, así no funciona, ¿no? Se requiere justamente este involucramiento. Y decía, es difícil y lo entiendo, pero incluso podría incluso ser mejor no tomar el caso porque puede ser que haya una dificultad. Yo cómo lo hago es decir, bueno, como ustedes no saben si esto va a funcionar o no va a funcionar, ¿cuántas sesiones o cuánto tiempo están dispuestos a venir a comprometerse? Y evaluamos, ¿no? Y entonces evaluamos. Y entonces hay personas que dicen, pues 5 sesiones o 2 meses o tanto tiempo. Y entonces sí, perfecto. Y creas una meta intermedia. Y entonces es, ok, podemos hacer esto y esto y esto y probamos si funciona. Entonces, incluso a lo mejor como le llamamos fragmentación, o sea, como el dividir el proyecto terapéutico en momentos más pequeños, a lo mejor no hablas de toda la resistencia pacífica, te vas al primer punto, ¿no? De hacer un anuncio a tu hijo y ver cómo responda y ver a partir de ahí decidimos. Y entonces, o hacer hasta tal punto, o hacer tales cosas, darles como el mapa de ruta y ofrecerles cortes para poder evaluar, trabajar mucho en la relación y en la alianza terapéutica, el fortalecer la esperanza, o sea, decirle que las familias, ¿no? Por eso hablaba un poco al inicio, en el curso lo hablo más a detalle, el tema de la investigación, o sea, que las familias justo el impacto que tiene, las ventajas, que se restablecen tales cosas de la autoridad, qué tal, y entonces es como, pues hay que pagar un precio para tener esto. Y entonces el precio no es de que tengo 5 sesiones y te las dejo pagadas, o sea, es parte de, pero también el que estoy dispuesto a hacer o dispuesta a hacer, y si no, probablemente este enfoque no sea lo que están buscando, o incluso la terapia no sea lo que están buscando, ¿no? Y entonces probablemente si es alguien que lo cuide o demás, pues probablemente, no sé, un internado o sea mejor opción si es que no quieres ejercer tu papel como papá, pero también en algunos casos, sí, dependiendo del consultante, sí, a lo mejor ser esta figura más confrontativa, pero también que les dé como esta claridad y un toque realista de pues cómo esperan que sucedan las cosas diferentes, dejándole toda la carga a su hijo de que él a su hija de que él resuelva algo que no nada más está en sus manos. Entonces, el ver, ¿no? A lo mejor quieren venir todos juntos. Hay papás que a lo mejor al inicio, a mí me ha tocado que es como que, ok, empezamos, pero ay, no, para el anuncio todavía me siento con muchos nervios, entonces que venga y aquí le decimos contigo. Pues perfecto, o sea, si podemos ayudarles, les ayudamos, pero no hacerlo por ellos o no, porque estaríamos reificando el ciclo
en donde, que básicamente esto, ¿por qué sucede? Pues porque los papás no sienten o a lo mejor no están ejerciendo el rol que podrían ejercer y entonces la propuesta va enfocada a darles las herramientas para que lo puedan lograr y lo puedan mantener en el tiempo. Entonces, no sé si eso te sirve, mire. Wow, pues claro que sí, Lizetti. Realmente nos das una guía, una dirección. Y bueno, creo que no estuve tan equivocada. Realmente te voy a decir algo, yo soy de las psicólogas que no me gusta cantarles el canto de las sirenas, o sea, me gusta decirles lo que yo considero que es lo mejor y por dónde se debe seguir la línea, ¿no? Y hay gente que no lo acepta, hay gente que no viene con esa actitud realmente y a veces se van, pero creo que eso es preferible a mentirles o a llevar a cabo algo nada más por lucro sin ayudar realmente a las personas, ¿no? Pero sí creo que también tenemos que tener una técnica Ujú, para retener a las personas y ujú. Sí, verdaderamente, totalmente. ¿no? Entonces, lo que Ujú. nos acabas de Sí, decir es, totalmente. Yo igual comparto gracias. contigo. O sea, yo también prefiero, normalmente ujú. Sí, que normalmente también cuando nos buscan es porque, pues porque alguien me recomendó contigo, porque me dijeron que tú eres muy bueno, que nos pueden ayudar, nos puedes ayudar y demás. Y entonces es como, pues, denme oportunidad de hacer mi trabajo y entonces yo puedo trabajar y lo que necesito de ustedes es este compromiso y son estas cosas. Y entonces podemos llegar a acuerdos, claro, o sea, podemos ser flexibles, pero claros. ¿Qué es lo que les estamos pidiendo a ellos? ¿Qué es lo que hagan? Y entonces, pues empezamos con nosotros para podérselo compartir y que ellos lo puedan compartir y entonces que esto pueda ser replicable. Y probablemente, como dices, si no, probablemente no. En la terapia breve les llamamos clientes, ¿no? A los consultantes, o en la terapia breve resolución de problemas o estratégicas, y entonces que son personas que de veras quieren hacer algo, y probablemente si vienen, pero es que te lo traigo, pero no sé qué, probablemente no quieren hacerlo, y las intervenciones no van a caer en terreno fértil. Entonces, justo dentro de los factores de éxito terapéutico está en el caso de los consultantes, algo de lo que ayuda un montón es la percepción de haber llegado a un límite. Y probablemente si ellos no perciben que tienen que hacer algo y normalmente cuando, por ejemplo, vienen papás y nos dicen, hago lo que tú me digas, o sea, yo vengo todos los días si es necesario y voy a hacerlo y me voy a comprometer, hay mucho más probabilidad de que la terapia funcione por la motivación el cambio que tienen ella, avanzamos un montón. Pero si no, probablemente están buscando otro tipo de intervenciones o el malestar no es tanto. Y entonces, porque también yo lo que les digo al inicio es como lo que te voy a pedir no es fácil. Entonces, probablemente no lo quieres y está bien. O sea, no tienes que querer cambiarlo, no tienes que querer hacerlo diferente. Probablemente si no ves un problema o no consideras que tu estilo deba cambiarse, entonces lo que yo te diga no va a caer en saco roto y entonces ¿para qué te hago perder tu tiempo? ¿Para qué pierdo el mío? Mejor trabajo con quien sí quiera trabajar y entonces si en algún momento estás abierto o quieren hacerlo, pues, cuenten conmigo, ¿no? Pero si no, pues no tendría caso, ¿no? Y entonces sí, yo también prefiero desde el inicio, que es la parte del encuadre, decirles que sí y que no se puede esperar del proceso, pero sí, el que trabajamos con quien quiere trabajar, ¿no? Y no con quien, ellos se encuentran de que, pues que vaya a terapia, ¿no? Sino el poder aterrizar las expectativas. Y justamente por eso es que en la primera sesión se vuelve tan importante retratarles la circularidad, la ineficacia de lo que hasta ahora han intentado y la sugerencia de que hagan algo distinto, pero no nada más así como ambigua, sino darles, o sea, decirles, si hay un plan, si hay un protocolo, si hay, es como que, vámonos de viaje.
Pues sí, pero hay que ahorrar, hay que hacerte el tiempo, tienes que tener días de vacaciones, tienes que contar con diferentes condiciones. Y si no, pues suena muy bonito, pero no se va a dar. Entonces, pues de una vez, si no se va a dar, también pongámoslo sobre la mesa y asumiendo la decisión que se tome para cada uno de los casos, pero devolviendo la responsabilidad de cada uno y también nosotros asegurándonos de que si vamos a empezar con un proceso terapéutico, tenemos los elementos necesarios. En este caso, tenemos alguien que quiera trabajar y si no quiere trabajar, pues no estamos teniendo terapia porque no estamos teniendo un consultante, ¿no? Estamos teniendo a lo mejor un window shopper, ¿no? Un visitante o estamos teniendo otro tipo de figuras, pero no tenemos alguien de verdad motivado para poder hacer cambios y yo les digo desde el inicio, ¿no? Estas cosas no son fáciles, no son sencillas, hay que trabajar en ello. Entonces, mejor, y yo prefiero decirles, piénsalo, ¿no? Si no quieres, pues mejor para qué empezamos. Y si sí quieres, nos vemos la próxima sesión y nos vemos en tal día y nos vemos en tal fecha, pero sí dejárselo en sus manos de que tienen que empezar, por ejemplo, a decidir cuál es el rumbo que quieren tomar para ellos, para su familia. Y bueno, la parte de la claridad, que es lo que toca como parte del método terapia breve, la fase comprende, ¿no? Que es con lo que empezamos, con el encuadre inicial, con la negociación del proyecto terapéutico, justo es ahí donde lo tocamos. Muchas gracias, Lizeth. Sí, de nada. Pues muchas gracias a ustedes. Me dio gusto que se conectaran, que pudiéramos conversar este ratito. Entonces, si quieren retomar o avanzarlo o retomarlo, dependiendo, pues el curso es para ustedes. Queda disponible permanentemente, pero no se confíen, no sea como, pues ahí luego lo veo, sino aprovechenlo, ya lo compraron, ya hicieron la inversión, entonces vayan avanzando, vayan descargando los recursos, revisen el material que les compartí en el grupo de WhatsApp y bueno, pues yo por ahí seguiré en la plataforma o vamos a tener espacios. Y el siguiente mes, la sesión que toca, por si les interesa, es el curso de primeros auxilios psicológicos, entonces que está disponible y que tenemos sesión igual, así como estas de preguntas. El próximo mes, esas toca el miércoles 15 de octubre, que es ese tema, primeros auxilios psicológicos, septiembre. Ajá, y luego creo que sigue duelo y luego sigue trauma, pero bueno, la siguiente sigue primeros auxilios psicológicos. Entonces, si les es de interés o utilidad, pues nos vemos el siguiente mes y si no, bueno, en cualquier otra oportunidad que exista. Gracias, Muchas gracias Lizeth. Y un por gran haberse conectado y en un ratito les comparto la grabación. Bye. Adiós. Que estén bien, que tengan bonito día. Nos vemos. Chao.